Les pido disculpas por quitarme la mascarilla. Yo siempre la uso, pero por problemas de lente me la voy a quitar un rato. Pero todo mundo debe usar la mascarilla. Un saludo a todos los salvadoreños y salvadoreñas en cualquier parte del mundo. Canadá, Estados Unidos, Europa del norte y sur, Australia, Nueva Zelanda y Asia, donde se encuentren. Y a todos los y las salvadoreñas que están aquí en nuestro territorio. Para todos ellos, un fuerte abrazo. Hace poco se celebró el Día de la Enfermera. Un saludo cariñoso a todas las enfermeras de nuestro país y a todas las enfermeras del mundo que tienen una labor intensa y humanitaria y que en estos días están en la primera línea de fuego en esta guerra terrible. Y también un saludo a los visitadores médicos. Ayer fue el día de los y las visitadoras médicas, que hacen un trabajo de apoyo y de construcción del conocimiento, de medicinas y de nutrientes. Un saludo para todos ellos. El 16 de mayo de 1917 nació Juan Rulfo en el estado de Jalisco, el notable escritor que nos dejó las notables novelas Pedro Páramo y El llano en llamas. Antes de que uno se muera, debe leer Pedro Páramo y El llano en llamas, sin falta. Es la expresión de la vida rural, con una inmensa capacidad de imaginación. Rememoramos la vida y el trabajo extraordinario de Juan Rulfo. Este es un libro tremendo de Rafael Arévalo Martínez, un escritor guatemalteco de gran imaginación, que el que escribió Un hombre que parecía caballo. Este libro se llama Eque Pericles, sobre la sangrienta tiranía de Manuel Estrada Cabrera en Guatemala, que gobernó durante 17 años Guatemala. Hablando de tiranos, hay que leerlo para saber qué es un tirano. También en un 18 de mayo de 1895 nació César Augusto Sandino en Niquinomo, en Nicaragua. El general Sandino que se enfrentaría y derrotaría a los gringos invasores en los años 30. Rendimos homenaje a su memoria. También en este mes de mayo nació Anita Baires, una salvadoreña que vive hoy en Nueva York. Cuídate mucho de esas oleadas de pandemia, Anita. No salgas a la calle. Un abrazo a Anita. Un saludo a Mari Palacios, que también nos mira desde Nueva York. Mucho cuidado, Mari. Mucho cuidado. A Ronnie Lobos, que nos mira desde Madrid. Igual, un gran cuidado. Y a Carlos Jarquín. A todos ellos, un gran abrazo. En el tema de la pandemia, hay que saber una cosa inicial que es fundamental, que estamos ante dos crisis de diferente naturaleza y con relativa independencia. Una es la crisis del capitalismo y otra es la crisis de salud generada por la pandemia. Cuando aparece la epidemia del coronavirus, ya la crisis del capitalismo estaba caminando. Una crisis expresada en la sobreproducción. Ocurre que el sistema capitalista, al aumentar lo que se llama composición orgánica del capital, es decir, el uso de la ciencia
tecnología y la máquina alcanza alto nivel de producción de mercancías. Pero cuando eso se produce, no aumenta al mismo tiempo el número de consumidores. Porque también se opera el fenómeno de la concentración, en donde la riqueza y los capitales se concentran cada vez más en pocas manos. Y el dinero para la gente de la calle, para la gente que consume, es cada vez menor. Es un proceso de contradicciones internas del mismo capitalismo. Antes que apareciera la pandemia del virus, el capitalismo se quebraba. Se quebraba. Expresado en problemas del petróleo. Estados Unidos, por ejemplo, que antes de la crisis era el imperio dominante y que perdió esa condición durante la pandemia, ya tenía dificultades para controlar el petróleo. Pierde la guerra en Siria. Pierde el control en Libia. Cada vez la situación de Israel, es decir, Estados Unidos en el Medio Oriente, es más angustiosa. Crisis entre los capitalismos de Estados Unidos y Europa Occidental. Crisis de las bolsas. En ese escenario de crisis capitalista aparece la crisis de la pandemia. Pero la crisis de la pandemia no ha generado esta crisis del capitalismo. Si vos querés, simplemente encendió la mecha. Encendió la mecha. Es importante tener esto claro. Porque cuando desaparezca la crisis del coronavirus, va a estar presente en todo su fragor la crisis del capitalismo. ¿Cuál de las dos crisis es más sangrienta para el ser humano? En la crisis del coronavirus hay una confrontación con la naturaleza. Pero en la crisis del capitalismo hay una confrontación con los seres humanos. Y hay que saber que una vez se resuelva o pase la crisis de la pandemia, el capitalismo se volverá más salvaje, más explotador, más asesino y más desesperado. Incluso cuando los capitalistas están hablando de volver a la normalidad, ya no es la normalidad que ellos conocen. No, porque tendrán que explotar más. Tendrán que robar más la fuerza de trabajo del trabajador. Y no hay que olvidar que entre todas las formas capitalistas que han sido golpeadas en esta crisis, la que ha salido indemne, prácticamente intacta y se ha fortalecido de la crisis, es el capitalismo digital. Y ese capitalismo digital es el más salvaje y el más explotador. Estamos hablando de la industria de los teléfonos, de las computadoras. Escucha bien esto, por favor. Ese es el más salvaje y el más explotador. Ojo, y este es el capitalismo que cada vez necesita menos del trabajo de los seres humanos. Las grandes empresas industriales del pasado necesitaban y necesitan mano de obra. El capitalismo digital no. Porque la materia prima del trabajo del capitalismo digital lo ponen los mismos usuarios, con lo que se llaman datos. Y es por allí donde va caminando la robotización, que está eliminando el trabajo. Escucha bien esto, por favor.
eliminando el trabajo. Y eso es justamente lo que viene. Este es el escenario. Ahora, hay una carrera de ese capitalismo por restablecer una normalidad. Los más inteligentes de ellos saben que esa normalidad no será la que se perdió, será otra. Y en esa lucha, unas empresas van a morir. Es que el mercado capitalista es como la jungla de la naturaleza. Es lo más parecido a la jungla de la naturaleza, donde la cebra muere para que vive el león, el leopardo y el cheta. Así es allí en el mercado capitalista. Entonces unos van a morir. Otros, como las compañías aéreas, están pidiendo respaldo de sus estados. Y los estados con gente más inteligente, como la Angela Merkel en Alemania, le está planteando a Lufthansa: yo te salvo, pero el 25 o el 30% de las acciones de Lufthansa pasarán al Estado. Esto es inteligente, muy inteligente. Y Lufthansa se lo está pensando. Si no acepta estos términos, muere. Y vendrán otras. Es la ley de la selva. El capitalismo es la ley de la selva. Estamos hablando de estados fuertes, con capacidad económica. Muchas empresas morirán. Ahora, en esta crisis, lo hemos explicado en otras ocasiones, lo que ha parecido claro es el papel del Estado. Y esta es la parte más deprimente para el capital. Porque el capitalismo al que nos estamos refiriendo es el neoliberal, que anula al Estado y establece el reinado del mercado. Muy bien, en esta crisis del capitalismo, en relación con la crisis de salubridad, es el Estado el que emerge, el que salva a la gente, el que piensa en la salud, en la medicina y en la vida de las personas. El mercado no. Los grandes empresarios solo piensan en el bolsillo de la gente, en los centavos de la gente, no en su vida ni en su salud. Y es natural. Escucha bien, es natural. Cuando digo es natural, estoy diciendo que eso es lo más próximo a la jungla. Ahora bien, en cada país, estas dos crisis se mueven de manera diferente. ¿Cómo se mueve en El Salvador? Ocurre que en El Salvador, históricamente, lo que ha ocurrido después de la guerra civil es que se forman diferentes bloques capitalistas, pero desaparece el bloque dominante. Hay una especie de vacío. Esto es trascendental en el estudio de la estructura de la sociedad. No hay un bloque dominante. El bloque dominante tiene una fracción dominante, que es la que económicamente es la más poderosa. Eso se disuelve en la realidad de nuestro país. Y hay diferentes agrupamientos. Veamos lo que ha ocurrido. Aparentemente la lucha contra el gobierno se desata por el problema de los derechos humanos, por el problema de la Constitución, por el problema de la ley. Aparentemente. Porque el tema aquí es que la Constitución del país no regula nada relacionado con pandemias. Y no se puede usar la Constitución para abordar un problema desconocido en la sociedad, en donde el centro de la lucha es el Ejecutivo, tiene que ser el Ejecutivo.
Pero como el gobierno del país no viene de ningún partido político, tampoco representa al bloque dominante, sino representa una pequeña burguesía mercantil. Ese gobierno no goza de la concentración de poder ni del sometimiento al poder que han experimentado otros gobiernos. Entonces estalla la guerra, aparentemente una guerra constitucional, aparentemente. Y abundan los decretos de todo tipo. Esto le dificulta a la gente comprender lo que está ocurriendo. Porque en una primera mirada es un problema jurídico. Y no es ningún problema jurídico. Es un problema de poder. El mercado necesita romper la cuarentena para marcar el territorio e imponer sus reglas e imponer lo que ingenuamente ellos llaman su normalidad. De tal manera que las cosas sigan funcionando como han funcionado antes. Eso incluso a ellos mismos no les conviene. Cada vez cercan al Ejecutivo, matando decretos. Pero de repente, en el escenario de esa crisis hay una reunión. El presidente de la República se reúne con los dueños del país. Oí bien esta figura, los dueños del país. Esto quiere decir que los dueños del país no son los de la ANEP, como vos posiblemente creíste en algún momento. No es la ANEP. Tampoco es Javier Simán, que es el actual presidente de la ANEP. Los dueños del país son otros. Y ahí aparecen una serie de nombres que toda la gente conoce. Los nombres sin conocer a las personas. Toda la gente conoce. Toda la gente sabe de Ricardo Poma, de Bobby Murray. Pero nunca los han visto. Porque estos son como Dios. Para que Dios siga siendo Dios, no debe verlo nunca. Esta es la condición del Dios. Esta es una reunión arriba, con la verdadera cúpula. Y ocurre que en esa reunión aparece una solución a la crisis. ¿Qué puede ser la solución a la crisis? En esta solución se extiende la cuarentena y se inicia el proceso de la economía de manera gradual. Ojo, como inteligentemente debe de ser. Y otros acuerdos. Muy bien. Y en esa circunstancia, ¿cómo queda lo que los partidos políticos estaban negociando en la Asamblea Legislativa? Ayer aprobaron una ley según la cual se levanta otro gobierno paralelo al gobierno del Ejecutivo. Es que lo que está ocurriendo es increíble. Ahí se norma cómo manejar la cuarentena. Supuestamente. Si nos atenemos a lo que se ha dicho, realmente no se sabe qué es lo que se norma allí. Pero bien, las reglas del juego establecen que el presidente puede sancionar eso, o puede observarlo, o puede vetarlo. Parece ser que lo va a vetar, y eso se acabó. Y viene una solución, previsiblemente en los términos establecidos en esta reunión con los dueños del país. Eso tiene que ser esta semana. Estamos a martes hoy. ¿Qué es lo que se está jugando aquí? Es cierto. El manejo de la crisis.
sanitaria, ¿cómo no? Porque esto es un problema político que tiene que ver con el poder, no solo con la salud, con el poder, pero además está poniendo ante los ojos del pueblo. Y por favor, miremos eso con mucha atención. Se está poniendo ante los ojos del pueblo la estructura de poder del país. Y cómo los aparatos del Estado, como la Asamblea, como la Corte Suprema, como el Ejecutivo, son esos aparatos de poder, que tienen dueño y que el dueño no es el pueblo en todas las circunstancias. Hay momentos históricos donde es así, pero no es este momento. Eso es lo que ha aparecido. Eso es lo que ha aparecido. Y vos observarás en estas semanas los cambios de posiciones. Y si no hay cambios de posiciones, observarás también otra cosa. Antes, mucho antes, a esta figura le decían, y pido mucho perdón, decían, hay que hablar con los dueños del circo y no con los payasos. Es una figura fea, pero gráfica. ¿Qué es lo que ha ocurrido aquí? Eso. Y entonces quiere decir que en el bloque dominante hay una lucha interna para definir y resolver el problema de la ausencia de una fracción dominante, como estaba claro en la época del café. Llama la atención que el presidente Bukele resuelve esto por arriba y no por abajo. Esto tiene significaciones políticas a lo que hay que ponerle atención, y sobre todo los trabajadores, organizados en sindicatos o no, deben de saber, porque es cosa de vida o muerte, que hay que movilizarse. Hay que movilizar las ideas en la cabeza para que no te negocien. Aquí los que están hablando son los empresarios, pero los empresarios no son los productores. Los productores son los trabajadores, los que producen los bienes, los que producen las mercancías. Y el momento que viene es de mucho peligro para esos productores. No se puede continuar en silencio, ni se puede continuar sin movilización. Este es un momento de vida o muerte. Se resuelve el tema de la pandemia, pero quedamos en medio de la crisis real, que es la crisis del capitalismo. Y allí está en peligro la vida y el trabajo mismo. Por eso es un momento de mucha urgencia. Un abrazo para todos y para todas.